Bien, jóvenes, buenos días, tardes o noches nuevamente. Vamos a continuar hoy con la clase número 8. En esta parte ya yo voy a ir repasando algunos conceptos y bueno, ir resolviendo unos problemitas, ¿no? Para que más o menos ustedes vayan entendiendo, ¿no? Cuáles son las estrategias, ¿no? Procedimientos para resolver ciertas situaciones. Bueno, vamos a empezar con el problema número 1. Acá, problema número 1. Nos dice, ¿no? ¿De qué punto intersecta, dice, f de t al plano YZ? Bueno, ¿quién es acá f de t? F de t está dada por la siguiente expresión. 9 más 3t, acá menos 10, menos 4t, y por acá 7 más 2t. 7 más 2t. Bien, entonces este es un problema que se ha tomado del libro de MITA, correcto, de cálculo 3 de MITA. Muchos de los problemas que voy a resolver son tomados de allí. Bueno, en primer lugar, esta es una función vectorial que va de dónde a dónde, ¿no? El alumno acá siempre tiene que identificar las dimensiones, ¿no? Es una función acá f que va de R hacia R3. Bien, pero ¿cuál es la característica acá también de este objeto, f de t, esta función? Usted esta función lo puede descomponer así, miren, como f de t igual, acá lo descomponemos en una parte, ¿no?, constante, que es el vector 9 menos 10, acá 7, más t, y acá tengo un vector que es el 3, ¿no? Ustedes en casita, por favor, con un papel, ¿no?, lápiz y papel, van corroborando lo que voy hallando acá. Acá sería menos 4, y por acá sería 2. Bueno, ¿esto qué cosa me hace recordar? Miren, observen, acá tengo un punto, acá tengo un t que multiplica un vector. Esto, jóvenes, es justamente una recta. O sea, es una recta que pasa por este punto p sub 0 y tiene acá la dirección 1. Entonces, cada vez que ustedes vean una función de esta forma, f de t, un punto de paso más un t por u, esto de acá es recta. ¿Ok? Entonces, lo que me está diciendo acá, en otras palabras, el problema es, ¿no?, en qué punto esta recta intersecta al plano YZ. ¿Ok? Entonces, la situación más o menos es así, ¿no? La situación más o menos es así. Acá tengo el sistema XYZ, X, Y, Z. Este vendría a ser el plano YZ, ¿no? Esto que estoy acá sombreando, ¿no? A veces simular, ¿no?, en R2 lo que es R3 es un poco complicado. Y vamos a suponer, ¿no? O sea, la recta más o menos viene por acá y intersecta acá al plano, en ese punto, ¿no? Y claro que la recta va a pasar, ¿no? Por acá va a pasar, ¿no? Y sigue su recorrido, ¿no? Entonces acá tengo la recta L, ¿no?, que está dada por f de t, ¿ok? Entonces la recta L que está dada por f de t. Entonces me está pidiendo acá un problema que averigüe quién es ese punto, ¿ok? Que le voy a llamar p sub 0. Bueno, entonces la situación es esta, ¿no? Fíjese, acá la función tiene 3 coordenadas, ¿no? 3 coordenadas. Entonces, cuando esta función de acá, cuando este punto f de t, ¿no? Acá tengo el punto f de t, ¿no? Este punto f de t empieza a recorrer la recta, ¿correcto? Y sus coordenadas, sus 3 coordenadas van cambiando, ¿no? Van cambiando acá. Pero ¿qué sucede justo cuando ocupe esa posición? Cuando ocupe esa posición, miren, jóvenes, ¿qué va a pasar acá con ¿qué va a pasar con la coordenada X? Miren acá, observen, esta viene a ser la coordenada X. O sea, estas 3 coordenadas van variando, ¿correcto? Pero justo cuando este punto f de t ocupa la posición acá p sub 0, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con la coordenada X? Prácticamente la coordenada X se anula, ¿correcto? O sea, para que este punto esté contenido en el plano YZ, la coordenada X tiene que anularse. Entonces, acá ponemos, ¿no? Entonces, f de t, ¿no?, intersecta, ¿no?, al plano
plano y, z, cuando, entonces, esta es la coordenada x, esta es la coordenada y esta es la coordenada z, ¿ok? Entonces, cuando la coordenada x se haga 0, o sea, en otras palabras, acá cuando 9 más 3t sea 0. En otras palabras, el t tiene que ser igual a menos 3. Bien, entonces prácticamente este punto P sub 0, vamos a ponerle acá T sub 0, T sub 0, entonces acá tendríamos f de T sub 0. Entonces ese punto P sub 0 yo lo tengo evaluando la función justamente en T sub 0, o sea sería f de menos 3. ¿Qué cosa me da acá? Me da 0, acá evaluamos, ¿no? Menos 3, acá sería menos 3 por menos 4 sería 12, ¿no? 12 menos 10 sería 2, acá sería 7 menos 6 sería 1, ¿ok? Entonces el punto donde la recta intersecta y al plano YZ, ¿no? Donde intersecta el plano YZ, sería entonces el punto menos, perdón, sería el punto 0, menos 2, menos 1, ¿ok? Entonces ahí tenemos el punto. Entonces acá sería 0, menos 2, 1. ¿Ya? Bien, no sé si parece que hubiera un error acá, ¿no? A ver, acá era 12 menos 10, perdón, acá sería 2, ¿no? Acá sería 2, positivo. Positivo. Bien, entonces ahora sí ya corregí la situación y entonces ya tenemos resuelto el problema 1, ¿no? Vamos a ver brevemente el problema número 2. ¿Ya? Bien, entonces voy a borrar esta parte. Acá las cosas las hacemos volando. Ya, entonces acá vamos a poner el problema número 2. ¿Ya? En el problema número 2 nos pide que hallemos la forma paramétrica. ¿Ya? Halle la representación paramétrica de la curva acá c, dos puntos, acá x cuadrado más y cuadrado menos 6x menos 4y más 12 igual a 0, acá z igual a 0. Bien, entonces acá resolución. Bueno, cuando en un problema me pide que parametrice o que haya la representación paramétrica de una curva, ¿no? Vamos a suponer que por acá me da una curva, ¿no? Una curva. Y me dice, haya la representación paramétrica de esa curva. O sea, lo que me está pidiendo en otras palabras es que haya una función f de t, ¿no? Hay una función por acá f de t, con la cual yo pueda recorrer esta curva. ¿Ok? O sea, un punto que recorre esa curva. Una red de correspondencia que recorre esa curva. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo resolvemos este problema. Esta curva, miren jóvenes, en primer lugar, usted tiene que ver acá el contexto, ¿no? Yo siempre digo el contexto. La curva que les da acá, lo voy a ver nuevamente, lo voy a escribir, dice x cuadrado más y cuadrado menos 6x menos 4y más 12 igual 0. ¿Ya? Y por acá me dice z igual 0. Entonces, una manera de cómo enfocar este problema, porque acá no me está diciendo, oye, esa curva está en R2, está en R3, no me está diciendo nada. Pero yo tengo que ver, o sea, el contexto acá.
Ustedes en la primera, si ustedes observan la primera ecuación con la segunda y ven las variables, hay la variable x, la variable y y la variable z. Tres variables involucradas acá en estas dos ecuaciones. ¿Eso qué significa? Significa que la curva va a estar en R3, ¿ok? La curva va a estar en R3. O sea, yo veo acá dos superficies. Esta de acá es una superficie y esta es una superficie. Este es el plano XY. Z igual 0 es el plano XY. O sea, me está diciendo, mira, ve, esta curva es la intersección de esta superficie, bueno, que hasta ahora no sé qué cosa es, con el plano XY, ¿correcto? Entonces, vamos a ver entonces en primer lugar cómo yo encuentro esa superficie, ¿ok? Bueno, entonces acá me dice superficie, a esto de acá hay que llamarle superficie S1 y acá llamémosle superficie S2, ¿ok? Bien, superficie S1, a ver. Tenemos acá entonces x cuadrado más y cuadrado menos 6x menos 4y más 12 igual a 0. Nosotros vamos a completar cuadrados acá, ¿ya? Juntamos el x cuadrado con menos 6x. X cuadrado menos 6x. Y para que suene un cuadrado acá le sumo 9, ¿correcto? Igual acá, y cuadrado menos 4y, ¿correcto? Y para que se ponga un cuadrado acá le sumo 4, ¿correcto? Acá sería el 12 lo mando al otro lado, pero como acá he sumado a este lado sumado 9, acá también este lado sumo 9 y este lado, ¿no?, sumo 4, ¿no? Acá sume 4, acá sumo 4, ¿no? La ley de la balanza. Bien, esto de acá es x menos 3 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 1. ¿Ok? Entonces, esto vendría a ser, jóvenes, la superficie S1. ¿Eso qué cosa es? ¿No? X menos 3 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 1. Si estuviéramos en R2, esto sería una circunferencia. Pero no estamos en R2. Recuerden que estamos en el ambiente acá, en el ambiente R3. O sea, estamos en el espacio R3. Entonces, ¿esto qué cosa es? Este es un cilindro, ¿correcto? Entonces, este es un cilindro y acá tengo un plano, ¿no? El plano z igual 0. O sea, en otras palabras, me dice, ¿sabes qué? El cilindro interceptado con el plano XY. Entonces, ese viene a ser la curva, ¿correcto? Entonces, esto de acá es la curva. Bueno, como yo tengo acá una suma de cuadrados, entonces la idea es usar acá el seno y el coseno, ¿no? Entonces, hacemos esa sustitución. Ojo que no es la única. Ustedes en el módulo habrán visto, ¿no?, que hay varias maneras de ver los cuadrados, ¿no? Varias maneras. Pero la más sencilla es justamente esto de acá. Entonces acá hago lo siguiente. A ver, la curva va a estar dada así. A ver. Acá tengo x menos 3 al cuadrado. Entonces a x menos 3 lo hago coseno de t. Y acá tengo y menos 2 al cuadrado. Entonces a y menos 2 lo hago seno de t. Y si ustedes suman acá, no, si ustedes elevan al cuadrado y suman, les va a dar 1. Pero acá tengo z igual 0. Z igual 0. Bien. Entonces, acá nosotros vamos a simplificar o a mandar al otro lado y nos queda x igual a 3 más coseno, y igual a 2 más seno de t, y acá tengo z igual a 0. Acá el t pertenece a los reales. Bien, entonces la función alfa de t, ¿no? La función alfa de t, la función que justamente parametriza esa curva, ¿no? Acá la curva le doy otra presentación y tendríamos entonces alfa de t, acá sería 3 más coseno de t, 2 más seno de t, y acá sería 0. El t pertenece a los reales. Bien, entonces, jóvenes, esa sería la curva, ¿no? O sea, prácticamente sería un cilindro, no, perdón, sería una circunferencia, estoy hablando mal, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos el cilindro, ¿verdad? El cilindro, esto sigue hacia abajo, ¿no? Y acá tenemos la curva.
la curva acá que está en el plano XY. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos la curva, ¿no? Y esa curva, ¿qué cosa es? Es la intersección, ¿no? Es la intersección del cilindro con el plano X, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué curva sería? Sería una circunferencia, ¿sí o no? ¿No? Y como acá el tiempo está en R, bueno, a medida que el tiempo avanza, acá la orientación sería anti-horaria, ¿no? Sería orientación positiva. Como yo acá hago que el T pues pertenezca a R, significa que la partícula que vive acá, ¿no? Alfa de T, va a estar dando vueltas, ¿no? O sea, hasta la eternidad, ¿no? Eternamente estaría dando vueltas, ¿no? Girando, girando, girando. Si yo acá, por ejemplo, el dominio lo hiciera de 0 a 2pi, la partícula solamente daría una vuelta nada más, ¿no? Arrancaría, ¿no? De un punto y llegaría al mismo, ¿no? Y solamente daría una vuelta, ¿no? Bueno, esa sería, jóvenes, la parametrización de la curva, ¿no? Bueno, no es la única parametrización, hay muchas. Yo acá, por ejemplo, pude haber hecho, acá pude haber hecho 5T, ¿no? Acá 5T, acá 5T, acá 5T, ¿no? Por ejemplo, pude haber hecho eso, de acá 5T, ¿no? 5T, acá 5T, por ejemplo. Y también sería una parametrización, o sea, también estaría parametrizando esta curva. Lo que va a cambiar es la velocidad. O sea, si acá hubiera puesto T, imaginen que acá tengo dos corredores, ¿no? Corredor 1. De acá solamente le pongo T y T, nada más. Entonces, de acá pongo corredor 2, pero luego con 5T. ¿Cuál de ellos corre más rápido? Justamente el 5T, ¿no? Entonces, si acá le pongo un número mayor que 1 al T, ¿no? Entonces, la rapidez va aumentando, ¿no? Bien, ese, joven, es la parametrización, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo ahora. A ver, vamos a hablar de esto. A ver, problema 3. Hay la representación paramétrica de la curva. A ver, vamos a poner acá, jóvenes, x cuadrado menos y cuadrado igual a 1. ¿Ok? Y listo. Bueno, ahora vamos a ver acá el espacio ambiente. Si observo acá la ecuación, veo que solamente dos variables y además me dice curva, ¿no? Entonces, inmediatamente, entonces yo me doy cuenta que el espacio ambiente acá es R2. ¿Ok? ¿Eso qué cosa es? Bueno, es una hipérbola. Es una hipérbola, ¿no? Sus asíntotas acá son estas rectas, ¿no? La recta y igual a x y la recta y igual a menos x. Bueno, ¿qué tipo de hipérbola es? Hay dos tipos, ¿no? Que sea de derecha a izquierda y arriba a abajo, ¿no? Entonces, viendo acá a ver, acá tengo... ya, es una hipérbola que sea de derecha a izquierda. Entonces acá sería el punto 1, 0 y acá el punto menos 1, 0. Entonces la hipérbola es de esa forma, ¿no? Listo. Entonces esa sería la hipérbola y estas serían las asíntotas, ¿ok? Bueno, entonces yo lo que quiero acá es una función, una partícula f de t, ¿no? Que estaba por f de t, que va a recorrer estas hipérbolas. Bien, bueno, inmediatamente yo me pregunto acá qué funciones, ¿no? Las que yo conozco, trigonométricas, hiperbólicas, hacen justamente acá, ¿no? De que la diferencia sea 1, ¿no? Entonces, inmediatamente me doy cuenta que es la secante y la tangente son 1. Entonces, el camino está por allí, ¿no? Yo sé que secante cuadrado menos tangente cuadrado, ¿no? De un mismo ángulo es 1. Entonces, esa sería la solución. Entonces acá la curva C, ¿no? Cuando yo hago así, ¿no? En forma separada se llama forma paramétrica, ¿no? Entonces acá al X lo hago
secante de t, y al y lo hago tangente de t. Entonces yo sé acá, ¿no? O siendo esto de acá, yo sé que x cuadrado menos y cuadrado sería igual a secante cuadrado de t menos tangente cuadrado de t. ¿Y qué cosa me queda? X cuadrado menos y cuadrado igual a 1. Entonces justamente estas expresiones satisfacen acá la ecuación del hipérbola, ¿no? Entonces yo tengo acá, jóvenes, entonces por lo tanto la parametrización o la forma paramétrica acá de la curva sería x igual a secante de t, y igual a tangente de t. Pero acá hay que tener cuidado, jóvenes. Acá hay que tener cuidado. O sea, ¿cuál va a ser el dominio allí de esa función? Miren. Si yo tomo solamente este ramal de acá, acá el x es positivo, ¿sí o no? ¿Correcto? Pero si la partícula se mueve acá, el x tiene que ser negativo allí. ¿Ok? Y además recuerden que la función secante y la función tangente no están definidas en todos aquellos ángulos múltiplos de pi medio, ¿no? Pi medio, 3 pi medio, 5 pi medios. Entonces, acá yo hago lo siguiente. Si t pertenece, por ejemplo, acá de menos pi medios a pi medios, acá lo pongo abierto, ¿no? Abierto. Entonces, esta secante va a ser positiva, ¿sí o no? Y la tangente sí va a ser arriba y abajo, ¿no? Y. Bien, pero si yo pongo así nada más, estaría parametrizando este lado derecho, o sea, la partícula se movería acá nada más, ¿no? Sobre esta rama de la hipérbola. Pero quiero que se mueva acá también. Entonces, para eso acá el x tiene que ser negativo. Entonces, ¿dónde es negativo? Sería negativo acá de pi medios a 3 pi medios. Y prácticamente ese sería el dominio, jóvenes, de la parametrización. O sea, no es cuestión de parametrizar nada más. O sea, no es solamente hacer esto de acá, por si acaso, sino que también hay que ver el recorrido allí del t. Bien, entonces la curva C sería alfa de t igual, acá, secante de t, tangente de t, con t que pertenece de menos pi medios a pi medios, unido de pi medios a 3 pi medios. Y ahí tienen entonces, jóvenes, la parametrización de la hipérbola. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos enseguida.